y que el mismo Dios de paz los santifique por completo, y que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Te invitamos a compartir este tiempo especial de meditaciones teoterápicas. Buenos días, familia, les saluda la pastora Maritza Ganosa. Junto con mi esposo Boris Morales estamos dirigiendo el Perú y es un gozo poder servir a este país hermoso. Vamos a entrar en lo que es el tema de la meditación, orándole al Señor para que baje a sus corazones y sea realmente un actuar y sea para realmente rema en ese corazón tan especial que cada uno de ustedes tiene. El tema se llama Entrando en el taller del alfarero. Vamos a ver primeramente el arte de fabricar vasijas de barro. Es un arte en toda su actividad específica. Y vamos viendo de que se recurre a ciertas facultades sensoriales, estéticas, intelectuales, conjunto de obras artísticas de un país o de una época, el arte italiano o el arte romano. Y vamos a ver en este versículo bíblico que nos habla en Jeremías 18 del 1 al 4, que nos dice, palabra de Jehová que vino a Jeremías, diciendo, levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, he aquí que él trabajaba sobre las ruedas, y la vasija de barro que él hacía es hecho a perder en su mano, y volvió y lo hizo otra vasija según le parecía mejor hacerla. Acá hay algo muy importante, que es lo que nos dice, levántate y vete a la casa del alfarero. Entonces yo me tengo que levantar con todas las cosas que yo tengo, con todos los conflictos, con todas las vivencias espirituales o vivencias a través de nuestra vida cotidiana. ¿Entrar a dónde? A ese taller del alfarero que es la presencia de Dios. Y es ahí donde Él nos dice que nos hará oír, dice, sus palabras. Y nos hace oír a través de nuestro manual de vida, que es la palabra de Dios, que es la Biblia. Acá nos hace recordar Dios que Dios tiene poder sobre el barro, se establece como el alfarero por excelencia y es allí que nosotros seamos considerados vasija de barro en sus manos. El siguiente trabajo es para convertirlo en una vasija útil. Sin embargo, el cristiano tiene que arrepentirse pronto. Porque si no se arrepiente pronto, si no se entrega totalmente, si no es transparente delante de Dios, el barro se empieza a endurecer y se empieza a formar de una forma equivocada. De una forma que muchas veces, cuando nosotros estamos en esa forma equivocada, tomamos decisiones también erróneas. Y esas consecuencias que tenemos no solamente es para nosotros, sino también para toda una familia. Entonces yo tengo que entender y tengo que comprender delante de Dios que yo tengo que ser ese barro, pero ese barro moldeable, ese barro en que yo me voy a dejar disponiendo mi corazón y entregándole todo lo que hay en mi corazón para tener un corazón limpio. Y entonces es allí cuando el Señor empieza a moldear mi corazón, cuando empieza a formarme nuevamente como el alfarero que es, voy a tener un valor y va a ser un valor inquebrantable, indestructible. ¿Por qué? Porque voy a estar pegado a la presencia del Espíritu Santo y Él es el que me va a ayudar en mis debilidades y me va a ayudar a levantarme en los momentos difíciles. Y aun cuando yo estoy en alegría y aun cuando yo estoy viviendo cosas muy importantes en mi vida, me puede hacer brillar mucho más porque estoy entrando en ese taller del alfarero. Entonces vamos a ver el otro punto. Para formar un vaso de honra, ¿qué es lo que se necesita? Se necesita el agua, se necesita la tierra, pero también hay otro objeto muy importante que es la rueda. Tiene que haber un excelente alfarero, que es Dios. El alfarero es aquel que tiene por oficio hacer objetos de barro, o que vende dichos objetos, o que es
obrador donde se fabrica. Y vamos a ver los 3 puntos. El agua. El agua es el símbolo de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas y la que nos lleva a nacer de nuevo. La tierra es la representación del creyente. Una vez que conocemos a Cristo, Dios nos hace nacer de nuevo del agua y del Espíritu. Ese contacto con la tierra es la que nos llena a convertirnos en barro. El barro es una masa que resulta de la unión de la tierra con el agua. La rueda es el proceso de Dios. Es lo que el Señor a través de sus manos, Él lo va formando, nos va viendo, nos va quitando y va incluso pudiendo añadir un poquito más de barro para poder ser, como decíamos antes, tengamos un valor. Y vamos a ver lo que nos dice en Jeremías 5:6. Entonces vino mi palabra de Jehová diciendo, no podré yo hacer de vosotros como este alfarero o casa de Israel, dice Jehová. He aquí que como barro en mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Conforme el alfarero nos va moldeando o daba la forma de la vasija del barro, en su ruedo a menudo iban apareciendo defectos. El alfarero tenía el poder sobre el barro para dejar los defectos y para poder moldear la vasija. Asimismo, Dios tiene el poder para volver a dar forma al cristiano y conformaría según sus propósitos. Nuestras estrategias no deberían volvernos inconscientes ni pasivos, un aspecto de barro con la voluntad de Dios. Y tenemos que ser cristianos receptivos al impacto de Dios en nosotros. En la medida que se nos permita, Dios vuelve a darnos la forma para hacer vasijas valiosas. ¿Tú quieres ser esa vasija valiosa? ¿Tú quieres que Dios cumpla el propósito de tu vida? Tienes que dejarte moldear. Tienes que entrar a ese taller del alfarero. Vamos a ver otro punto. Las características fundamental del barro deben ser moldeables. El barro debe estar en condiciones de ser moldeado. Entonces yo tengo que disponer mi corazón para ser moldeado. Tengo que determinar ser moldeado. Tengo que pedir al Espíritu Santo que me ponga el querer por el hacer para poder yo entrar a ese taller. Y no solamente es entrar, no es solamente tener un oratorio, entrar a orar y a buscar, sino decirle, Señor, yo quiero que tú hagas de mí el hijo o la hija que tú quieres que yo sea. ¿Ustedes se acuerdan de esa oración cuando recibimos a Cristo? Nosotros le dijimos eso a Dios, pero muchas veces no lo cumplimos por nuestro ego, por nuestros propios conflictos, nuestras propias inseguridades. Entonces, ¿qué es lo que nos dice en Santiago? Santiago 1:27 nos dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar a nuestras almas. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el Señor? Antes de formar el barro es necesario que la tierra sea depurada, que tenemos que depurar cosas de nuestro corazón, las cosas pasadas, y pasar por ese sedazo a fin de quitar raíces, hojas, piedras o gránulos, todo lo que estorbe mi corazón, que de alguna manera hagan que la vasija se dañe en la rueda. El sedazo simboliza el encuentro que tienes tú con Dios y es su más pura manifestación solo después que haya sido depurado puede ser con esa franqueza entrar en el proceso garantizando así una vasija de honra. Es necesario que dejemos que Dios actúe en nosotros, de otra forma fracasaremos. El barro no debe tener ningún tipo de aire o de lo contrario se va a desechar. Tiene que haber otro punto, el quebrantamiento del vaso. Existen razones por las cuales Dios nos lleva al quebrantamiento. Entonces, ¿qué es lo que nos dice en Romanos 9:21? O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un barro para honra y otra para deshonra. Pablo nos ilustra y nos dice que algunos somos valiosos para Dios, pero Él no hace excepción de personas.
Él no es que tú seas valioso y otros no. Para Dios todos somos iguales en sus manos. Pero, ¿qué es lo que en cierta forma recuerda que Dios a ti te buscó? Dios te ama. Y Dios quiere que tú seas en sus manos ese barro especial, moldeable. Entonces así simplemente el Creador va a controlar todo lo que es creado cuando tú te dejas moldear por Él. Tengo que aprender a que es Dios el que hace la obra en mi vida. Tengo que aprender a conocer más al Espíritu Santo para que Él me guíe, para que me instruya, para que también me quebranta, pero que también me llame la atención en los momentos en que yo estoy cayendo en el mundo, en la carne. Es por eso que nosotros los creyentes tenemos que aprender a entrar a ese taller, pero ese taller con honestidad, este taller con la libertad de decirle, Señor, yo sí quiero ser cambiada y moldeada por ti. ¿Qué es lo que nos dicen en Levíticos 11 del 33 al 34? Dice, toda vasija de barro dentro del cual cayera alguno de ellos será inmunda, así como todo que estuviera en ella y que reventara en la vasija. Todo alimento que come sobre el cual cayera en el agua, de tales vasijas será inmundo, y toda bebida que hubiera en esa vasija será inmunda. Cuando todos los creyentes entramos en contacto con la obra de la carne, lo cual nos lleva a la muerte, compadeciendo a ellas, es señal de que necesitamos ser quebrantados. Tenemos que entrar en contacto con ese Dios todopoderoso para que nos pula, para que nos saque toda herida de tu corazón. Vamos viendo también qué es lo que en cierta forma significa la vasija cuando toca, cuando en cierta forma somos quebrantados y toca lo que es como la mujer del flujo de sangre. Entonces, muchas veces eso participa a ser contaminado. Entonces, ¿qué es lo que nos dice en Levíticos 15:12? Dice, la vasija de barro que tocara el que tiene flujo será quebrantada. Esto podría representar heridas no sanadas que originan tales raíces de amargura que al entrar en contacto con otros contamina, apartándonos de la gracia de Dios. Nosotros también podemos contaminar a otras personas, producto de lo que hay en nuestro corazón. Y no nos damos cuenta que podemos hacer mucho daño. Y de eso, como dice acá, nos vamos a apartar de la gracia de Dios. Y como nos dice también en Hebreos 12, 14, 15, seguid la paz con todos y santidad sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Entonces yo tengo que saber qué es lo que contamina mi corazón. Yo tengo que saber qué es lo que en cierta forma me lleva a apartarme. Muchas veces yo puedo creer que estoy bien, pero ¿qué hay en mi corazón? El único que conoce es Dios. El único que sabe qué es lo que tengo también es el Espíritu Santo. Y Él sí me puede mostrar cuando yo entro con un corazón sincero a la presencia de Dios, pidiendo que Él me cambie y me transforme. Dios nos prepara para usarnos como vasijas de honra. Dios nos utiliza, como dice, colocando el maná, el alimento de Dios para Israel, como símbolo de la palabra de Dios. Yo tengo que buscar a través de la palabra todo ello. Tengo que permitir que esa palabra de Dios caiga a mi corazón, baje a mi corazón, y yo reconozca en esa palabra que Él, a través del Espíritu Santo que me lleva a tener, como dice, que Él es el que habla a mi corazón con la verdad. Reconocer delante de Él qué es lo bueno y qué es lo malo que hay en mi corazón para no solamente contaminar a otros, sino también para ser el hijo o la hija que Dios quiere que yo sea. Entonces, vamos viendo que la palabra de Dios tiene que ser una acción en tu vida, un diario vivir, que baje ese alimento espiritual para sanar tus heridas, para que tu actuar sea bajo la voluntad y agradable a Él. Tenemos que también entender que hay símbolos a través de muchas cosas que el Señor nos da cuando entramos a su presencia. Por ejemplo, emplea el agua, que es el símbolo de la presencia interna del Espíritu Santo en el creyente. Aprovecha para depositar, por ejemplo, la miel. Muchas veces en la vasija de barro ponemos miel. Es un símbolo de carácter apacible del creyente.
También usamos para depositar el aceite, que es el símbolo de la unción del Espíritu Santo. Entonces, yo ya para terminar, aplicando lo que es la aplicación teoterapia, que nos dice, Dios desea hacer de ti un vaso de honra, no solo hacer que seas un recipiente de forma de material diverso, destinado a contener algo o usado como adorno sin moldear. Entonces yo te pido que en esta mañana tú le digas al Señor, yo quiero ser moldeada, quiero entrar en ese taller de alfarero disponiendo mi corazón, vaciando todo, para que yo sea cada día agradable para Él y sea un instrumento para lo que Él me lleve cada día de nuestras vidas. Muchas gracias y vamos a entrar en este tiempo de oración. Y ahí donde tú estás, dile, Padre, yo quiero hoy día en esta mañana entrar en tu presencia, pero con un corazón contristado, quebrantado, diciéndote, Señor, yo quiero entrar a esta presencia, ese taller del alfarero, para que tú me sanes mis heridas, sanes mis conflictos, quites mi amargura, quites mi resentimiento. Yo no quiero contaminar a nadie, ni aún a mi familia, Señor, porque muchas veces mi carácter puede ser irritable y puedo dañar a mis hijos, a mi esposo, puedo dañar también a la gente que amo, a mis padres y aún a mis hermanos en la fe, contaminando todo lo que hay en mi corazón. Yo quiero, Señor, ser esa vasija de honra en tus manos, dejándome moldear. Espíritu Santo, yo te pido que seas tú moldeando mi corazón en esta mañana, que seas tú hablándome a través de la palabra, de ese manual de vida, que sea realmente esa agua fresca para mi corazón, quitando todo lo malo y poniendo en tus manos, quitando todo lo desagradable para agradarte a ti, papá. Por eso, Señor, yo te doy gracias porque tú me amas con un amor incondicional. Gracias, papi. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por cada una de las personas que escucharon y llévala, Señor, a ese encuentro especial contigo, a través de tu Santo Espíritu. Hemos orado en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, un abrazo desde aquí del Perú y que el Señor me los bendiga hoy y siempre. Amén. Muchas gracias por acompañarnos. Te invitamos a participar del próximo encuentro de meditaciones teoterápicas.